resultado. 133 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones. Este aplauso se produjo en la sesión de pleno anoche en la Convención Constitucional y corresponde al momento en que se aprobó el derecho a la vivienda, el primero de una serie de derechos sociales que ya quedaron incluidos en el borrador de la nueva Carta Magna. Se trata de uno de los contenidos más sensibles para los constituyentes, pues sienten ellos que acá está el centro de las masivas manifestaciones ciudadanas del último tiempo. ¿Cuáles son los derechos sociales aprobados hasta ahora? Lo vemos a esta hora con don Álvaro Pache. ¿Cómo está usted, don Álvaro? Alfonso Concha, un gusto estar contigo acá. Claro, para revisar los derechos aprobados. Vamos a revisar, algunos de ellos son relevantes, evidentemente. De hecho, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, dijo a inicio de esta semana que esto podría permitir a la Convención incidir en la hasta ahora mala evaluación. Hemos visto algunas encuestas, ¿no?, donde incluso ha ido creciendo la opción del rechazo. Algunos de ellos, algunos de los artículos no se aprobaron completos, algunos volvieron a comisión, algunos son polémicos, volvieron incluso a esta instancia. Vamos a empezar por vivienda. ¿Te parece que fue uno de los que sacó más aplausos? ¿Qué pasa con el derecho a la vivienda? Ahí lo estamos viendo, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Este artículo recibió un gran apoyo, 133 votos, incluso hay votos de la derecha. Evidentemente no se puede alcanzar una cifra como esa sin los votos de la derecha, no todos por supuesto. Pero por ejemplo, ¿qué es una vivienda digna? ¿Cómo asegurarla? Es una de las grandes dudas, como te decía, 133 votos, una de las más altas votaciones. Ahí estuvo Cristian Monkever, por ejemplo, Bernardo Fontaine. El principal debate, ¿qué es una vivienda digna? La norma fija también eso, así que vamos a estar muy atentos a cómo se sigue desarrollando. ¿Qué pasó en salud, Alfonso? Sí, solo un pequeño detalle antes, ¿no?, de lo de la vivienda, que se suele preguntar cómo finalmente se va a fijar este concepto tan amplio que es la vivienda digna. Por ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados? Exacto. ¿Cuántas personas estamos hablando? ¿Qué material? En fin, es una pregunta grandota que solo se define en un principio. Recordemos que la ley es la que finalmente va a dar el verbo para este tipo de derechos. Como muchas cosas de la Convención, finalmente ese tipo de detalles van a ir fijados por la ley. Te invitaba a ver lo que se aprobó en salud. Vamos a revisar cómo queda esto. Ahí está. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. También muy aprobado, muy apoyado en el Pleno. 133 votos. Uno podría decir que pone lo público en el centro. Esa es como la principal lectura. Pero no todos tuvieron la misma suerte. Sí. Otro artículo que ponía prácticamente fin a las clínicas privadas decía lo siguiente. Lo vamos a ver ahí. Ahí está. Ahí está. Los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. Esto se rechazó, Alfonso. Esto vuelve a comisión. Por eso decíamos, hubo suertes dispares. Un clima distinto, en todo caso, existe ahora, te diría yo, respecto a lo que existía antes. El Frente Amplio, por ejemplo, el Partido Socialista, hay disposición de algunos de sus convencionales para evitar que avancen normas como esta y permitir que los privados jueguen un rol. Porque de alguna manera, si quedaba como estaba estipulado en el artículo que se vio ayer, las clínicas estaban casi obligadas a desaparecer, dicen los más críticos. Las críticas y las clínicas valoraron que se vuelvan a discutir estos puntos. Vamos, en la asociación de ISAPRES cuestionaron lo aprobado por la Convención. Ahí hay un punto de vista distinto. Vamos a escuchar las reacciones el día de hoy. Tanto el sector público como el sector privado cumple un papel fundamental, cumple un papel muy importante. Y esas funciones muy probablemente van a coexistir. El punto está en que la nueva Constitución va a cambiar el foco respecto de quién es el agente principalmente obligado a responder y a garantizar los derechos sociales de la gente. Los prestadores privados somos un aporte muy fundamental a la salud de chilenos y chilenas. De hecho, hoy damos millones de prestaciones a pacientes públicos y privados, tanto de FONASA como de ISAPRE. Es por eso que creemos que es una muy buena oportunidad lo que la Convención se ha dado, de no restringir, sino que permitir más bien que muchos más aportemos a la salud pública. La propuesta de la Convención Constitucional termina con un derecho que hoy tiene la población y obliga a todos los cotizantes a destinar su 7% al sistema público, sin posibilidad de elegir dónde ni con quién atenderse. Lo aprobado obliga a los 3,3 millones de afiliados y pacientes a emigrar al sistema público, haciendo más compleja la atención de salud para toda la población. Otro de los derechos, Álvaro, aprobados ayer es la de la seguridad social, ¿no? De hecho, crea todo un sistema nuevo. ¿Qué dice el artículo aprobado? Aquí está, pues. Aquí está, veamos. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez,
discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Uno puede en una primera lectura decir es bastante amplio respecto a lo que existe actualmente. Dentro de este sistema de seguridad social se incluía el tema de las pensiones, tema muy debatido anoche y hasta ahora. Eso quedó pendiente en realidad. ¿Por qué? Se va a tomar la discusión en la comisión porque es ahí donde volvieron artículos que se rechazaron. Por ejemplo, este que proponía no expropiar los ahorros previsionales, que ha sido un caballito de batalla de los partidos de centro derecha también en el Congreso. Acuérdate que le pidieron eso al ministro Jackson para apoyar o evitar que se aprobara el quinto retiro. Ahí está desplegado absolutamente. Esto es una de las tantas controversias que se viven en este tipo de derechos. Hay que decir que si hay un ADN de alguna manera de lo que se está viendo en la calle, era esto. Hay algunos están diciendo, ¿no habría sido mejor que esta discusión hubiera estado antes? Para que no se produjeran las discusiones y las críticas a la convención, una de las tantas preguntas que vamos a resolver, yo creo que cuando pase todo este proceso. Absolutamente. Es que ha hecho mucho a mella esto, Alfonso, de que la plata es mía. Ahí está, el Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores. Eso no pasó, eso se rechazó. No tuvo los votos suficientes y ha generado hasta el día de hoy muchas reacciones que vamos a pasar a revisar. Por supuesto, este ha sido un elemento político importante y desconocerlo no sería honesto. Así que yo me imagino que va a ser parte de las conversaciones políticas. No se van a expropiar los fondos de pensiones de los y las trabajadores, ni los que tienen hoy día ni los que tendrán mañana. Se podrían constitucionalizar, pero la verdad no tiene ningún sentido. En la Constitución actual del 80 no figura la inexpropiabilidad y vemos que los fondos son de cada una de las personas. Bueno, dejábamos pendiente lo que ocurre con varios de los derechos sociales que se han estado desglosando en torno a la discusión de la Convención Constitucional. Avance en educación también, pero más acotado. Por ejemplo, el artículo aprobado anoche dice lo siguiente, en términos de educación. Aquí está. Vamos a la siguiente. Ahí está. El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Es bien acotado, Álvaro. Sí, de hecho, Alfonso, volvieron a comisión varias propuestas y en el centro del debate, en el centro de la discusión, como ha sido hace varios meses, sigue el rol que tendrá la libertad de los padres de escoger la educación de sus hijos. ¿Te acuerdas que hubo una iniciativa ciudadana con muchas firmas que no fue considerada la convención? Eso sigue generando divisiones. Un principio que se asocia siempre con el debate del derecho a elegir entre establecimientos públicos o privados. Eso realmente va a quedar pendiente por ahora. Ahora, hay que decir que donde se hubo avances más profundos fue en el nuevo derecho al agua. Vamos a ver nuevamente el artículo. Esto es particularmente la discusión que se llevó a cabo y cómo se fueron pasando estos artículos al borrador. La Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua, al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible, accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. Hay que recordar, Alfonso, que este es un derecho que hasta ahora no está incluido, es una novedad de este borrador. El tema del agua ha sido debatido en la convención, y mucho, diría yo, porque en otra norma se estableció también que los actuales derechos de agua van a pasar a ser permisos otorgados de manera administrativa, que pueden revocarse, a diferencia de lo que existe ahora, que son a perpetuidad, y que ha generado ahí toda una tremenda polémica. Sobre este punto habló la convencional Manuela Arroyo, la escuchamos. Que los actuales derechos de agua fueron otorgados por la Dirección General de Agua de forma gratuita y perpetua a particulares. Aquí hay un enriquecimiento que es sin causa, dado que fue entregado de forma gratuita por el Estado particular, creando un mercado de agua que solamente ha permitido el lucro. Bueno, y las definiciones de la Convención sobre los derechos del agua han recibido críticas también. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, señaló lo siguiente. Este espacio de discreción, ahí está, representa un riesgo de injerencia y manipulación política asociada al otorgamiento o caducidad de los permisos que se pretende establecer. Sí, es una de las polémicas que viene. ¿Te parece que vamos al último punto de todos los derechos sociales, que tiene que ver con el derecho a la libertad sindical? En esta norma se aprobaron varios artículos. Por ejemplo, se reconoció el derecho a huelga y a la negociación colectiva, incluyendo la negociación sectorial y territorial. Y también el siguiente, que señala que los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se va a ejercer este derecho. Fue una norma respaldada esta mañana por el convencional del Partido Comunista, Marco Barraza, aunque recibió reparos también de Juan Sutil, de la CPC, por la idea de que sea el sindicato el único canal de relación entre los trabajadores y la empresa. Vamos a escuchar las reacciones.
y esto va a implicar un fortalecimiento de los sindicatos. Y eso va a ser un giro sustantivo en materia de redistribución. También las personas tienen que tener su propia libertad y en eso yo creo que es muy importante considerarlo así, y especialmente en la libertad de asociación y en la libertad de relación entre la empresa y las personas. Larga discusión que de alguna manera resumimos en este bloque, pero que da para mucho más. Por lo menos ya hay parte de este ADN, insisto, que se mantiene en la discusión, Álvaro, que está ahí, pero que de alguna manera la gente valoraba mucho, de alguna manera salían a la calle a pedir precisamente estos derechos que están celebrando muchos de los convencionales constituyentes. Y fue muy celebrado porque son cosas concretas, son algunas de las situaciones que la gente salió a pedir a las calles, así lo entienden los convencionales, y por eso celebraron como un hito la sesión de anoche. Oiga, don Álvaro, un gusto. Para mí, Alfonso, que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.